Bienvenidos a QM Agro, el programa agroindustrial de la provincia de Buenos Aires para todo el país. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien. Acá una previa con mucho rock and roll tuvimos. Acá. Bueno, eso queda para detrás de cámaras. Por la música, no, por la música. No se vaya a interpretar mal. Pero... Se puede interpretar de otra manera, pero claro, lo que vamos a interpretar de otra manera es qué pasa con el agro, Andrés, porque tenemos una mirada distinta que la vamos a desarrollar en el programa y vamos a contarles un poco qué pasa con la nutrición de suelos. Andrés Lobato. Exactamente. Estuvimos hablando, Manuel, con el director ejecutivo de CIAFA, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, con Armando Alingui, y nos estuvo dando un panorama global sobre la nutrición. ¿Qué hay en el debe, qué hay en el haber, cómo viene el tema de nutrición de cultivos en nuestro país? Y con lo que respecta al maíz, hay algunos cambios, algún repunte en este cultivo, un poco lo veníamos desarrollando en otros programas. Hay algunas modificaciones importantes para comentarles. Exactamente, parece que el eslogan del futuro gobierno electo, Cambiemos, está llegando al agro y puntualmente se están viendo algunas señales positivas en este cultivo. Después del anuncio, una de las promesas de campaña del futuro gobierno de Macri es la eliminación de retenciones en lo que es trigo, maíz, girasol y una leve reducción en soja. Y estas señales están llegando al maíz y ya se están viendo mejores precios, se está viendo una intención, un repunte en lo que es el área de siembra. Todas buenas señales para este cultivo. Y en lo que tiene que ver con los fierros, hoy les vamos a presentar una cosechadora de John Deere. Vamos a estar viendo y comentándoles las características. Vamos a estar con el modelo más grande de la línea S, el S680, una cosechadora clase 8 que tiene el agregado que es de fabricación nacional. Se hace allá en Santa Fe, en Granadero Baigorria. ¿Y qué quiere decir esto del rally en Sudamérica con el agro? ¿Qué tiene que ver, Andrés, esto? Hay una consultora en la ciudad de Buenos Aires que desde hace 3 años está organizando un rally por toda Sudamérica, por Paraguay, Brasil, Argentina, pero en vez, de haber cascos y curvas y aceleración, lo que hacen es ver cultivos. En este caso salen en febrero, que es febrero de cada año, y ven cultivos de gruesa, de soja y maíz en distintos escenarios productivos. Vamos a ver nuestra primera nota, Andrés, de nutrición, que tenemos a nuestro entrevistado, que es Armando Alingui. Vamos a verlo. Hoy en día la República Argentina es uno de los países que más producción local tiene. Podemos compararla con, digamos, a nivel latinoamericano, Estados Unidos y Brasil y Argentina son los países que más tienen industrias localizadas. Con lo cual eso te da abastecimiento local, te permite tener tu propia independencia a nivel productivo y dar en tiempo y forma abastecer a los productores de los productos que necesitan, ¿no? Bien, las buenas prácticas agrícolas es un aspecto que se está trabajando cada vez más, ya hay cada vez más conciencia desde el punto de vista del productor y de los profesionales, los ingenieros agrónomos, los que tienen relación con los productores. El tema indudablemente es importante porque las tecnologías tienen que estar bien desarrolladas, porque si no también pueden tener un impacto en el ambiente, en la salud, con lo cual hoy en día la cadena productiva cada vez tiene más conocimiento y trata de ir avanzando en lo que llamamos comúnmente como buenas prácticas agrícolas, que en el caso específico de los fertilizantes y los fitosanitarios es usarlo en las dosis adecuadas, a momentos adecuados, en función a las necesidades, ¿no? La ley, en cuanto a la ley de fertilizantes, o la ley de la conservación del suelo, mejor dicho, creemos que es una ley que hay que apoyarla, es una ley que va a permitir la reposición de los nutrientes. Esto que se está extrayendo, que como muchos dicen es silencioso porque no se ve, pero es una materia, tiene un impacto fuerte en lo que es la conservación del suelo, con lo cual la reposición y esta ley va a fomentar la reposición a través de fertilizantes y que va a tener dos impactos. Uno es la preservación del suelo y otro un impacto económico con mayor rendimiento, mayor rindes por unidad de superficie para el productor, ¿no? En comparación a la campaña anterior, ¿cómo se ve la aplicación de los fertilizantes por parte de los productores? Bien, este año hubo algunos aspectos coyunturales a nivel mundial, caída de los precios de los commodities, y eso hizo que en alguna medida haya habido algún descenso en las perspectivas que uno tenía previstas para este año. Vamos a tener menos toneladas de fertilizantes volcadas al mercado. Creemos que esto va
va a ser superado el año que viene con, esperemos, cambios en los precios relativos, etcétera. Y lo mismo pasa con productos fitosanitarios, o sea, los dos se han visto afectados en este año, tanto sea agroquímicos como fertilizantes. Esperemos que el año que viene el precio de la soja acompañe. ¿Qué impacto tiene el uso de fertilizantes? Hay muchos ensayos que demuestran claramente que por cada kilo de fertilizante uno puede tener un incremento más que proporcional al rendimiento. Es decir, por cada kilo de fertilizantes se obtienen 9 kilos más de granos, por ejemplo. Y hay muchos estudios que lleva adelante Fertilizar con empresas privadas, en donde se evalúa y se ve específicamente no solo el tema de la fertilización, sino la rotación con otros cultivos, porque es un paquete tecnológico que lo que uno tiene que aplicar. Entonces ahí vemos que hay una diferencia en el rendimiento que es muy importante y que el productor cada vez más va a ir viendo que esta tecnología la tiene que incorporar, porque en definitiva es un beneficio para el campo, ¿no? Para el productor y para el campo en general. ¿Tenés en mente la cantidad de fertilizantes que se aplican por tonelada? Las previsiones eran que íbamos a estar en alrededor de 3.100.000 toneladas. Finalmente, como te decía, ha bajado un porcentaje, estaremos en 2.800.000 toneladas lo que se va a fertilizar este año, básicamente. ¿Y cuáles serían lo ideal acá en Argentina, por lo menos? Bueno, lo ideal sería que la diferencia entre lo que se extrae de lo que se repone es negativo. Lo ideal sería que por lo menos, al menos, podamos equilibrar esa balanza, con lo cual esto supone superar los 3.100.000. Digamos, en el mediano plazo esto va a ir ocurriendo en la medida que se vaya fertilizando y que esta ley, por ejemplo, que está en el Congreso también sea promulgada, y eso también va a estimular la reposición de los nutrientes. Lo más importante que ha sucedido en esta semana se transmite en estos 3 temas que vamos a desarrollar, y un poco lo que comentábamos es el tema del repunte del maíz, Andrés. Exactamente, con el final de las retenciones en el horizonte, el maíz pasó de estar en duda, o sea, dudas, ¿qué tipo de dudas había? ¿Qué superficie se iba a sembrar? ¿Si iba a haber más maíz de segunda o no? Que los productores estaban estirando su decisión. Y se empezaron a registrar precios en alza, hay una mayor intención de siembra y hay acuerdos comerciales más ágiles. Se está facilitando todo lo que es la comercialización de este cereal. En Chicago, el cereal cotizó más o menos entre 144 y 147 dólares la tonelada. Y en la zona del Gran Rosario, los exportadores pagaron hasta 150 dólares la tonelada de maíz de la próxima cosecha. Y en Bahía Blanca, por otra parte, se pasó de 128 a 150 dólares. Todo esto, ¿qué es lo que está registrando, Manuel? Que hay una buena sensación, una buena vibra, como se dice, con el tema del maíz. Y con lo que tiene que ver con el silobolsa, el acopio, hay otro cultivo que se vende o no se vende, Andrés, que estamos hablando de la soja, obviamente, ¿no? Y podríamos decir, y la soja sigue sin venderse, es un poquito el título, la soja, el trigo y el maíz. ¿Y quién está diciendo esto? El titular de AFIP, Raúl Echegaray. ¿Qué dijo? Señaló que los productores agropecuarios están reteniendo granos, o sea, hablando soja, trigo y maíz, por un valor de 11.365 millones de dólares. Echegaray explicó que esta cifra no se calcula en base a estimaciones, sino que son datos reales, basados en las declaraciones juradas presentadas. En total serían 16,7 millones de toneladas de soja por un valor de 6.000 millones de dólares, 20 millones de toneladas de maíz por 3.378 millones de dólares y 9,4 millones de toneladas de trigo por 1.984 millones de dólares. ¿Y qué se dice por el lado del futuro gobierno? Burjay le salió a decir que el dinero que hay retenido por estos 3 granos sería de unos 4.000 millones de dólares. Seguramente el número está en el medio, Manuel, de esos 11.300 a esos 4.000 millones. Pero que hay un stock importante de granos sin vender, eso es seguro. Y hablando de granos, también vamos a hablar de Monsanto, porque hay una tecnología que no sabemos cómo se paga, Andrés. Exactamente, hablando de peleas y round y todas estas parábolas de boxeo,
Monsanto está buscando alternativas para poder cobrar su tecnología Intacta 2 Pro, que es la RR2 de soja. Es sabido las discusiones que se han generado en la cadena comercial de la soja por el cobro de esta tecnología, en donde la multinacional, ¿qué es lo que hacía? Buscaba cobrar por tonelada producida. Ahora, ¿qué está haciendo? Apunta a cobrar por hectárea producida, en vez de por tonelada producida, por hectárea producida. ¿Esto por qué? En un escenario con precios internacionales a la baja y una caída sensible en lo que es operaciones de mercado. O sea, la multinacional está buscando opciones para poder comercializar su tecnología en el medio de una disputa que involucra a toda la cadena de valor y por ahora parece que no tiene una solución en el corto plazo. Rodolfo Rossi, uno de nuestros entrevistados, así se dice, nos va a hablar de las tendencias en los cultivos de soja. Vamos a verlo. Un tema es este nuevo desafío que tenemos con las malezas resistentes, el pasar del uso del glifosato a una cantidad enorme de herbicidas, que era una de las cosas fuertes y destacadas de la soja transgénica. Sumado a ello, lo que decíamos siempre, la capacidad que tuvo este sistema de soja RR y glifosato, no solamente para mejorar las prácticas de manejo, como la siembra directa, etcétera, sino las externalidades, ¿no? El hecho de poder sembrar variedades precoces, poder modificar y aprovechar fechas de siembra más productivas, el hecho de mayor rendimiento, concretamente en muchas regiones a campo, que a veces no era lo mismo que en la parcela, sino que en el campo realmente el impacto fue mayor. Y bueno, esa no dependencia del crecimiento de la soja, digamos, del herbicida, hoy se pone, hay que verlo de otra manera. O sea, hoy volvemos a tener herbicidas que, en primer lugar, que no se han venido seleccionando para la soja en los últimos años. Los mismos mejoradores de planta, de variedades, no han venido usando estos herbicidas en el desarrollo. Entonces, el tema, si bien no nos vamos a pegar ninguna sorpresa, estamos viendo que hay problemas de fitotoxicidad, problemas de emergencia. Y bueno, y esto genera, ¿cómo podríamos decir?, de esa libertad que tenía la soja para crecer, hoy nos encontramos con ciertas limitaciones. Entonces el tema es, todo es solucionable, todo es manejo, etcétera. Si logramos tener las hojas limpias de la manera que la veníamos teniendo hasta ahora, por supuesto no hay problema, pero no es solamente eso, sino que podemos pensar a lo mejor en un cambio varietal, en un cambio de mayor grupo, variedades que se recompongan mejor de los estrés, como generan a veces los productos, los agroquímicos. Entonces, bueno, ese nuevo, digamos, paradigma, por lo menos hay que entenderlo como para ver si esto nos genera un cambio, ¿no? Que seguramente lo genera. Y es uno de los bastiones que tenía, digamos, el tema de la soja RR y glifosato. O sea, esa simbiosis hoy no está más o está poco y entonces hay que ver con qué nuevo ambiente, entre comillas, nos encontramos. El otro tema es el tema de la proteína en soja. Sabemos que la calidad de nuestra soja ha caído, vino cayendo en los últimos años. O sea, los factores en general que condicionan la proteína a un valor bajo, lo condicionan, por supuesto, la latitud en la que estamos. O sea, no es lo mismo tener latitudes más templadas, latitudes más frescas, digamos, que lo que son los lugares más centrales, más tropicales, como el caso del Brasil, incluso Paraguay. O sea, en ese sentido tenemos una ventaja, una desventaja, ¿no?, comparativa, ¿no? Pero por otro lado, por un lado podemos pensar de que el tema del monocultivo, el tema de la falta de rotación, de la falta de fertilización, etcétera, la pérdida de estructura de suelos, en algún caso están condicionando digamos, que las hojas se puedan expresar en todas sus características, tanto, digamos, de rendimiento como de calidad, ¿no? Y en eso entra a jugar la baja no solamente de la proteína, sino también del aceite. Nosotros veníamos bien cuando teníamos 6, 7 millones de hectáreas, hoy tenemos 3 veces más. En ese momento la soja estaba concentrada en los lugares de mejor fertilidad residual, en mayor rotación con cultivos como maíz o incluso el tema trigo-soja. Y bueno, y esto obviamente se ha triplicado y ha ido hacia zonas más marginales y bueno, aún soja que va también repercute negativamente. Entonces, el tema es ver cuáles son aquellos factores que podemos corregir, más que nada porque en este momento la industria está seleccionando y está pagando mal los lotes con mejor valor proteico. Entonces, en los últimos 2 años se ha generado esta situación que promueve, digamos, un cambio, si es por hoy posible, tecnológico para poder acomodar valores de proteína teniendo en cuenta qué variedad sembrar, en qué zona sembrar, fertilización y bueno, y aparte generar toda
un tema de investigación atrás de esto que todavía falta, y si bien hay gente que lo investiga, deberíamos tener mucho mayor nivel, ¿no? En el punto de vista de cantidad, más que de nivel del trabajo, sino en números de trabajo. Y el otro tema es qué va a pasar con los nuevos eventos en soja, que hacen al control de malezas más que nada, y cómo esto hay que analizarlo, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, voy a tener una variedad resistente al 2,4-D, una variedad resistente al dicamba, una variedad resistente a otros herbicidas, sino que va a haber que conceptualizarlo como un manejo sistémico. Y continuamos en QM Agro hablando un poco de la maquinaria, o sea, pasamos a otro rubro para hablar un poco de los fierros, y en este caso la máquina que vamos a mostrarles hoy es la de John Deere, una cosechadora, la S680, Andrés. Exactamente, es toda una línea, como decíamos hoy al principio del programa, que está fabricada en Granadero Baigorria, en Santa Fe. Son 4 máquinas que componen esta línea. La 680 justamente es la más alta de gama, es una clase 8. Cuenta con un sistema de transporte de material por lonas. Esto brinda más horas de trabajo por día, un menor desgaste de la máquina y menor consumo de combustible. Su barra de corte es del 100% flexible. Esto permite un copiado de terreno eficiente en todas las condiciones. Su rotor con techo cónico y aletas de posición variable mejoran el flujo del material procesado y brindan una mayor calidad a la hora de la trilla. El alimentador cuenta con cilindros hidráulicos de 90 milímetros de diámetro con una capacidad de levante de 5.100 kilos, Andrés. Los modelos que componen esta línea S permiten que la productividad aumente un 15% y gastan un 17% menos de combustible. Esto sería más o menos 1,5 litros de gasoil por hectárea, o sea que son productivas y gastan menos. La tolva, Andrés, cuenta con una capacidad de 14.100 litros con un tubo de descarga de 7,9 metros y una capacidad de descarga de 8.100 litros por minuto. De esta manera puede trabajar con plataformas de 40 pies sin problemas. Está bien, esto es lo que tienen estas máquinas, que además de ahorrar combustible, ser más productiva, tienen un ancho de trabajo muy grande. Una plataforma de 40 pies es bastante grande. Después, ¿qué pasa con la cabina? Cuentan con nuevos sistemas de iluminación, tiene heladera. También, de verdad que estamos con la heladera, venimos con las comodidades de las cabinas. Mejor visibilidad y todo el paquete de John Deere de agricultura precisa. Las extensiones de la tolva se manejan desde la cabina. ¿Y cuál es la ventaja de este sistema? Es que la máquina permanece menos tiempo parada y se facilita su transporte, ingreso a galpones y traslados. Y finalmente el motor de la 680 es de 13,5 litros con una potencia nominal de 473 HP y 523 HP durante el proceso de descarga de granos. Y tenemos un entrevistado a través de nuestra línea telefónica, lo que habíamos anticipado un poco esto del rally del agro. ¿Qué quiere decir? Bueno, Andrés. Sería una especie de París-Dakar, pero en vez de ir por rutas van por lotes de soja y maíz. Es algo así. Es una consultora que se llama Global Tecnos, que está en Capital Federal, y desde hace 3 años están organizando un viaje, un rally, digamos, para ver todo lo que es cultivo de soja y maíz en diferentes ambientes productivos. Y bueno, para eso estamos con Francisco Mesquida, que es uno de los organizadores del viaje, y él nos va a contar un poco cómo nació todo esto, cómo son estos viajes. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Andrés? Muy buenos días. Buen día, Manuel. Buen día, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Contanos un poco, Francisco, cómo nace esta iniciativa de hacer un rally por Sudamérica para ver soja y maíz. Sí, bueno, esto surgió en el año 2013, donde varios del equipo de Global Tecnos viajaba a Mato Grosso en avión y siempre pensábamos en qué está pasando por abajo, obviamente, llegando a Mato Grosso, en distintos estados, en Paraguay, en Uruguay. Entonces surgió de por qué no hacerlo vía terrestre en vez de vía avión. Y en complemento a esto, surgió de un poco complementar las estimaciones o homogeneizar las estimaciones de producción de Sudamérica, donde muchas veces cuando uno sale a buscar información de distintos países o mismo acá en Argentina, ve números o estimaciones que son distintas. Entonces,
una manera de poder homogeneizar los criterios y demás, surgió esta idea de hacer un rally agrícola o una recorrida a campo y entre distintas instituciones para homogeneizar ese dato y hacer una aproximación de la producción tanto de soja y maíz para Sudamérica. Está bien, y contanos un poco cuáles son los distintos puntos de este viaje, Francisco. Bueno, arranca en Argentina, ¿no? Sí, arranca el 23 de enero en Argentina, desde Buenos Aires. Bueno, obviamente hacemos un recorrido por Argentina, pasaríamos por Entre Ríos, después pasaríamos a Uruguay, haríamos la zona núcleo de Uruguay, luego cruzaríamos directamente para Paraguay, haríamos toda la zona productiva de Paraguay, después Brasil, pasaríamos por el estado de Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul y después Bolivia. Por último, terminaríamos entrando nuevamente a Argentina por el noroeste argentino y finalizaríamos nuevamente en Capital Federal, en Buenos Aires, el 6 de febrero. Está bien, es toda una experiencia. ¿Cómo fue la primera vez que salieron en este periplo, digamos, en este rally? Queda más lindo que viaje, me parece. Un título, vende más el tema del rally agrícola. Sí. Bueno, justamente por eso este viaje da como una sensación de un Dakar cuando uno dice 10.000 kilómetros de distancia. Uno se lo evalúa, tiene muchas similitudes porque se habla de las palabras enlaces, bueno, y demás. No es ningún tipo de carrera ni nada por el estilo, pero tiene esa fianza. Y en función de lo que decís vos, la primera oportunidad fue en el año 2014, donde, bueno, se había planteado en el 2013 de hacerlo, y tuvo un similar recorrido al que vamos a hacer ahora, con, obviamente, con técnicos distintos a los que se harían en esta oportunidad, y la sensación que se tuvo en la primera vez fue exorbitante la cantidad de datos que se recolectaron, donde en esa misma recorrida se obtuvo muchas relaciones con personas, instituciones, distintos agentes en distintos países, que en el siguiente año nos volvieron a llamar y nos dijeron, che, bueno, ¿qué onda este año el rally? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Bueno, el año pasado, el 2014, cuando recibimos todo ese llamado, bueno, vamos a hacerlo de vuelta. El 2015 lanzamos nuevamente el rally, y este nuevo año lanzamos el rally 2016, o sea, campaña 15-16, con este mismo recorrido muy parecido al del año pasado. Claro, aparte, Francisco, es una época ideal para hacerlo por el tema de que ves a los cultivos en los 3 países en su fase ya avanzada. Exactamente, sí. En el caso de Brasil ya está un poquito más avanzada, en muchos lotes que hemos entrado ya estaban cosechando, más cercano al sur de Brasil, el estado de Paraná. Yendo más al norte, el estado de Mato Grosso, agarrás al cultivo de soja en R5, R6, pero ya ahí se pueden estimar rendimientos o hacer una aproximación de rendimientos y comparar frente a las estimaciones que hacen distintas consultoras o entidades que estiman producción. Está bien, Francisco, la verdad que muy interesante todo esto que nos estás contando. Ahora, ya para ir terminando, contanos dónde pueden verlo nuestros espectadores, buscar información si les interesa participar en este rally o recabar información. ¿Dónde lo pueden ver? Perfecto. Lo pueden ver en la web www.rallyagricola.com.ar, o mismo si quieren comunicarse vía mail, pueden a info@globaltecnos.com.ar. O mismo también en la página de Global Tecnos, www.globaltecnos.com.ar, ahí está toda la información, donde también hay notas de los rallies realizados previamente, y obviamente cualquier consulta también tiene el número de teléfono en la web, que si quieren participar, bueno, pueden llamar y también obtener mayor información. Y aparte este año, bueno, está la modalidad que un productor, si quiere sumarse a un tramo, puede ir con su camioneta y se suma. Exactamente. El año pasado tuvimos muchos interesados que querían participar con su propia camioneta. O sea, pueden participar, subirse a la pick-up oficial o sumarse al equipo, a la caravana, con su pick-up propia.
en cualquier tramo o el tramo completo del recorrido. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, espero que... ¿Cuándo arranca el rally? ¿En febrero? No, 23 de enero. 23 de enero. Bueno, 23 de enero, así que espero que nos estemos en contacto para seguir informándonos. Perfecto, Francisco. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Buen viaje. Muy bien, estamos llegando al final de QM Agro. Andrés, nos vamos a ver la semana que viene a las 9 de la mañana, como todos los sábados. Exactamente. ¿Te parece? Con toda la información del agro de la provincia de Buenos Aires y del país. Bueno, les dejamos nuestras redes sociales para que interactúen, que aquí abajo aparecen como siempre, como todos los programas. Y nos vemos la semana que viene con mucho más QM Agro para contarles toda la actualidad del agro desde una mirada distinta con el señor Andrés Lobato. Y con el señor Manuel Giannoni. Hasta luego, nos vemos.